Nunca oí que llamaran a la puerta. Fue la sirena la que rompió el silencio primero. Un gemido lento y lejano que se hizo más fuerte mientras se deslizaba por mi calle tranquila. Pensé que era para otra persona. Siempre es así, ¿verdad? Te dices a ti mismo que es un vecino, un error, una falsa alarma, hasta que se detiene justo frente a tu puerta. Y cuando lo hizo, juro que sentí que la sangre se me helaba. No fue el sonido lo que me aterrorizó, fue la forma en que Edward me miró cuando sucedió. Tranquilo, sereno, como si lo hubiera estado esperando, como si este hubiera sido el plan desde el principio. Ni siquiera tuve oportunidad de preguntar qué sucedía. Llamaron a la puerta rápidamente, luego con más fuerza. 3 golpes secos contra la madera. Abrí la puerta pensando que tal vez se trataba de una entrega fallida. Todavía llevaba puestas las pantuflas. Todavía sostenía la taza de café que había recalentado 2 veces esa mañana. Los agentes no dijeron mucho. Me mostraron unos papeles. Dijeron que había una queja, algo sobre inconsistencias. No entendí. Buscaba respuestas en la mirada de Edward, pero él simplemente permanecía detrás de ellos, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. El hombre que prometió protegerme se limitó a observar cómo me esposaban frente a nuestra casa. Mi vecina, la señora Lynn, miró por la ventana. La vi apartar a su nieto del cristal. Me pregunto qué pensaría de mí. La amable mujer que solía traer las sobras de dumplings, ahora a la que se llevaban como a una delincuente. Se me doblaron las rodillas mientras me acompañaban al coche. Me giré hacia él. Lo llamé por su nombre. 1 vez, 2 veces. Le rogué que dijera algo. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Finalmente, lo dijo. Solo ve con ellos. Ya lo resolverán. Eso fue todo. Ni un te quiero, ni un te ayudaré. Una simple orden. Y en ese momento, lo supe. Esto no era un error. Era una trampa. La parte trasera de la furgoneta de Is olía a lejía y metal. Aire frío y reciclado salía a presión por unas pequeñas rejillas sobre mi cabeza. Me ardían las muñecas donde las esposas me apretaban demasiado. Estaba sentada entre 2 mujeres a las que no conocía de nada, todas en silencio. Nadie llora en esa furgoneta. Llorar es para quienes aún creen que alguien los salvará. Me quedé allí sentada, intentando repasar los últimos días, las últimas semanas. ¿Había habido señales? ¿Algo que se me hubiera escapado? Recordé que él insistió en que no fuera a trabajar el Sinunontium. Jueves. Has trabajado demasiado, dijo. Tómate el día libre. Descansa. Ese fue el día en que aparecieron. Me quitaron el teléfono, mis documentos, incluso mi anillo de bodas. Dijeron que me lo devolverían después. No fue así. El proceso fue como si me borraran lentamente. Cada pregunta que me hacían desmoronaba la vida que había construido. Nombre, fecha de entrada, tipo de visa, estatus, patrocinador. Les di todo. Aún así, nada importó. Me dijeron que había una discrepancia en mi caso, que alguien había señalado mi expediente. Pero nadie me dijo quién. Solo dijeron que el reporte provenía de alguien cercano, alguien con quien vivía. Esa noche no lloré, no porque no estuviera destrozada, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Estaba tumbada en una camilla de plástico, tapada con una manta gris fina que olía a desinfectante y a vieja tristeza. A mi alrededor, otras mujeres susurraban en español, portugués y tagalo. Algunas rezaban, otras simplemente miraban al techo. Cerré los ojos y pensé en nuestra cocina, en cómo Edward solía esperarme cuando llegaba con la compra, en cómo me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Pensé en su sonrisa cuando yo reía y me pregunté, ¿era todo fingido? ¿O acaso aprendió a odiarme en algún momento? La gente cree que la traición se manifiesta de forma ruidosa, con gritos o portazos, pero no, la verdadera traición llega en silencio, en el silencio de quien ya no te defiende, en el eco vacío de una puerta que se cierra tras de ti, en la mirada vacía de quien una vez te tomó el rostro entre sus manos y ahora ni siquiera te mira. Durante las primeras horas, me aferré a la idea de que debía ser un error, que Edward vendría, que lo explicaría, que todo se aclararía, pero cada hora que pasaba me desvanecía un poco más esa esperanza. Un día se convirtió en 3 en una semana. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un abogado. Solo largos pasillos y la misma bandeja de desayuno cada mañana. Huevos con sabor a goma y tostadas tan secas que se deshacían como papel. Fue en esos momentos, cuando el sueño se resistía a llegar y el ruido del centro de detención se desvanecía en la distancia, que empecé a comprender la verdad. Él se había dejado llevar, se había quedado callado cuando pudo haber hablado. Eligió el silencio cuando necesitaba que hablara. El hombre con quien me casé
el que dijo que moriría por mí, había presentado la denuncia él mismo. Si sigues aquí escuchando esto, solo quiero darte las gracias. Estas historias no son fáciles de contar y aún más difíciles de vivir. Si alguna vez te has sentido abandonado, silenciado, o traicionado, por alguien en quien confiabas, recuerda esto. Tu dolor es válido y no estás solo, Deja un comentario abajo con las palabras "todavía importo", porque tu historia, tu voz, podría ser la luz que alguien más necesita hoy. Y si crees que historias como esta nunca deberían quedar en el olvido, suscríbete a nuestro canal. Cada clic ayuda a que estas verdades salgan a la luz. Me llamo Teresa Morales. Tenía 26 años cuando pisé suelo estadounidense por primera vez. No traía mucho, solo una bolsa de lona, una foto enrollada de mi madre en la cartera y el corazón lleno de esperanza. Crucé legalmente con una visa de turista, pensando que me quedaría unos meses, tal vez para ayudar a una prima que acababa de dar a luz. Pero la vida, como suele suceder, tenía otros planes. Lo que empezó como una breve visita se convirtió en una vida que construí poco a poco. Una casa limpia, un turno de niñera, una noche sin dormir a la vez. El Paso no se parecía en nada al pueblito que había dejado en México. Había autopistas en vez de caminos de terracería, luces de neón en vez de velas, y la gente casi nunca me miraba a los ojos. Pero había algo reconfortante en la estructura, en el orden. Aprendí rápido. Aprendí qué autobuses tomar, qué barrios eran más seguros y cómo estirar un billete de $20 para comprar comida para toda la semana. Encontré trabajo limpiando casas durante el día y cuidando a una anciana llamada la señora June por la noche. Tenía Alzheimer y casi siempre me creía su hija. La dejé creerlo. Las dos necesitábamos ese consuelo. Fue en un supermercado local, de entre todos los lugares, donde conocí a Edward. Estaba detrás de mí en la fila, con solo una botella de jugo de naranja y un paquete de chicles. Me preguntó si necesitaba ayuda para embolsar la compra. Me reí. Era alto. Tenía una mirada amable y llevaba una sudadera universitaria descolorida. Pensé que solo estaba siendo amable, pero me siguió afuera y me preguntó si podía llevar mis bolsas. Le dije que no. Me preguntó mi nombre. Le di uno inventado. Dijo que tenía una linda sonrisa. Eso sí me lo creí. Durante las siguientes semanas lo vi por todas partes, en la parada del autobús, en la fila de correos, en el parque cerca de mi edificio. Empecé a pensar que tal vez no era una coincidencia, pero no era insistente. Nunca me pidió mi número. Una vez me trajo café. Me dijo que era de la cafetería donde trabajaba. Cuando finalmente lo dejé sentarse a mi lado en un banco, me contó que su abuela lo había criado, que creía en el amor lento, que quería conocerme, no solo salir conmigo. Y por primera vez desde que llegué a Estados Unidos, bajé la guardia. Nos enamoramos como en las películas románticas, poco a poco, con cautela. No hubo un momento estelar, ni un beso repentino bajo la lluvia, solo pequeños detalles, que él recordara cómo me gustaba el té, que yo notara que nunca dejaba platos en el fregadero. Venía de una familia mexicano-americana, hablaba español con fluidez y decía que entendía lo que significaba vivir entre dos culturas. Eso me hizo sentir segura, comprendida. Me casé con él menos de un año después, con un vestido prestado y zapatos de segunda mano. La boda fue pequeña, solo unos pocos amigos, ningún familiar. Los míos no pudieron venir y los suyos no quisieron. Al principio, todo parecía un sueño. Dejé uno de mis trabajos. Me dijo que ya no tenía que trabajar tanto, que él se encargaría de nosotros, que quería que descansara. Le creí. Traía la compra a casa, cocinaba para mí, me daba masajes en los pies después de largas jornadas. Bromeaba sobre formar una familia algún día. Incluso pintamos el segundo dormitorio de un amarillo suave, por si acaso. Era la vida que siempre había imaginado. Tranquila, segura, sencilla. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. Empezó a revisar mi teléfono. Dijo que solo quería asegurarse de que estuviera bien, que había gente mala por ahí. Luego me pidió que dejara de llamar a ciertos amigos. Dijo que eran una mala influencia, energía negativa. Uno a uno, perdí el contacto con las únicas personas que sabían de dónde venía, que me conocían antes de él. Dijo que las redes sociales eran peligrosas, que hacían que las relaciones fueran falsas. Así que borré mis cuentas. Al principio me sentí liberada, como si viviéramos en nuestro propio mundo, sin distracciones. Pero pronto me di cuenta de que ese mundo tenía muros que no podía ver hasta que intenté salir de él.
cuando recibí una llamada de la hija de la señora June preguntándome si podía volver a trabajar a tiempo parcial para ayudar a su madre. Se lo dije a Edward. Sonrió, luego frunció el ceño. Dijo que no le gustaba la idea de que volviera a trabajar, que merecía descansar, que se trataba de confianza, que si de verdad lo amaba, le diría que no. Y así lo hice. Empecé a pedir permiso para todo, para ir a la tienda, para llamar a mi hermana. Me decía a mí misma que era normal, que todas las parejas pasan por esto, pero ya no vivía mi vida. Vivía bajo vigilancia. Una noche recibí un mensaje de mi primo en México, solo una foto de la casa de nuestra infancia. Sonreí y se la mostré a Edward. Me preguntó quién era. Le dije que era familia. Tomó mi teléfono y no me lo devolvió hasta la mañana siguiente. Aún así, me convencí de que esto era amor, que tal vez solo estaba ansioso, tal vez tenía miedo de perderme. Al fin y al cabo, ¿acaso no le había dicho que nunca lo dejaría? ¿Acaso no le había prometido que esta vida sería nuestra, juntos? Dejó de halagarme, dejó de tocarme. No era cruel, simplemente distante, como una cortina que se corre lentamente. Hablaba menos y observaba más. Se fijaba en mi ropa. Me preguntaba con quién hablaba cuando salía. Una vez, me quedé en la lavandería 5 minutos de más. Me preguntó por qué. Le dije que la secadora se había roto. Asintió, pero al día siguiente instaló una lavadora en casa. Me costaba respirar, como si el aire de nuestra casa le perteneciera. Empecé a escribirme cartas, notas que escondía en la despensa, recordatorios de que existía independientemente de él, de que seguía siendo Teresa, que seguía siendo alguien, que seguía siendo real. Un silencio se instala en tu pecho cuando te das cuenta de que la persona que dijo protegerte es de quien necesitas protección. No grita, susurra. Te hace dudar de cada recuerdo, de cada momento, de cada te quiero. Y aún así me quedé, porque no tenía a dónde ir, porque pensé que tal vez las cosas mejorarían, porque nunca me pegó, porque nunca gritó, porque una parte de mí todavía amaba al hombre que alguna vez fue. A veces, la jaula es de oro. A veces, los barrotes son invisibles. A veces, el amor no deja moretones, pero aún así, te hiere cada día. Gracias por estar aquí y escuchar esta parte de mi historia. Si alguna vez te has sentido atrapado en algo que los demás no podían ver, recuerda, no te lo estás imaginando. Y no estás solo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Aunque solo sea una palabra que describa cómo te sientes ahora mismo, tu voz podría ser justo lo que alguien necesita leer esta noche. Y si historias como esta te importan, suscríbete. Este espacio también es para ti. El cambio no fue repentino. Eso es algo que nadie te cuenta. Cuando uno imagina el abuso, piensa en voces fuertes, moretones, vidrios rotos, el inconfundible sonido de la violencia. Pero lo que yo viví fue diferente. Fue sutil. Se coló como la niebla bajo una puerta cerrada. No me golpeó de golpe. Me envolvió tan lentamente que, cuando me di cuenta, ya no podía respirar sin pedir permiso. Todo empezó con peticiones sencillas que sonaban a preocupación. Edward me pedía que le escribiera cuando llegara al trabajo y otra vez cuando me fuera. No me importaba. Al principio me parecía un detalle bonito, como si alguien se preocupara por mí. Luego empezó a llamarme durante la hora del almuerzo. Si no contestaba, decía que se había puesto ansioso, decía que tenía un mal presentimiento. Una vez, apareció frente a una de las casas que limpiaba. Dijo que estaba por el barrio, pero yo sabía que no era cierto. Me dijo que confiaba en mí, pero no en el mundo, que estaba lleno de peligros y gente mala. Dijo que la única forma de protegerme era tenerme cerca. Asentí, porque es más fácil asentir que luchar contra un sentimiento que aún no has definido del todo. Cambió las cerraduras de nuestro apartamento después de decir que alguien intentó entrar, pero nunca vi ningún informe, ni los vecinos me comentaron nada. Hizo duplicados de las llaves de mi casa y guardó las originales en un cajón que no tenía permitido abrir. Le pregunté por qué. Dijo, por si acaso. Cuando le pregunté, por si acaso, ¿de qué?, me besó la frente y me dijo que me preocupaba demasiado. Una vez, comenté que quería visitar a una antigua compañera de trabajo. Hacía meses que no nos veíamos. Acababa de tener un bebé. Edward sonrió y preguntó, ¿para qué quieres ir allí si aquí tenemos todo lo que necesitamos? Lo dijo como una invitación, no como una advertencia. Pero, de todos modos, cancelé la visita. Lo noté. Ese sutil cambio en el ambiente cuando me sentí presionada por su presencia. Él observaba mi ropa. Decía que ciertas blusas eran demasiado reveladoras, que yo era hermosa y no necesitaba la atención de extraños. Dejé de usarlas. Empecé a vestirme de forma que me volviera invisible,
ropa cómoda, pero discreta. Decía que me amaba al natural, así que dejé de maquillarme. Decía que los perfumes eran para mujeres que querían llamar la atención, así que también dejé de usar fragancias. Llegó un punto en que ya no recordaba cómo me veía cuando aún era yo misma. El refrigerador también se convirtió en un lugar de control. Él se encargó de las compras. Decía que no administraba bien el presupuesto. Decía que él sabía cómo estirar nuestro dinero. Al principio me sentí aliviada, una preocupación menos, pero con el tiempo las comidas se volvieron rutinarias. No le gustaba la comida picante, no le gustaba el pescado, pensaba que el arroz volvía perezosa a la gente. Decía todo esto con naturalidad, mientras miraba el celular o veía las noticias. Pero lo noté. Empecé a cocinar menos de lo que me gustaba y más de lo que a él le gustaba. Luego llegaron las contraseñas. Decía que las parejas no deberían tener secretos, así que compartíamos todo: teléfonos, correos electrónicos, datos bancarios. Pero pronto empezó a cambiar cosas sin avisarme. Intentaba entrar en mi correo y me salía un error. Se encogía de hombros y decía que debía de ser un fallo del sistema. Cuando intenté llamar a mi hermana, su número había desaparecido de mis contactos. Cuando le pregunté, dijo que quizá lo había borrado sin querer. Por las noches, me quedaba tumbada en la cama mirando al techo, preguntándome si así debía ser el matrimonio. ¿Era esto normal? ¿Así funcionaba el amor? ¿A través del silencio, de pequeños olvidos, de una creciente sensación de duda? Una vez leí que el abuso emocional funciona haciendo que la víctima dude de su realidad. Esa confusión se convierte en el arma. Esa memoria misma se vuelve poco fiable. Y así es exactamente como me sentía. Como si me estuviera encogiendo dentro de mi propio cuerpo. Como si el apartamento se hiciera más pequeño con cada semana que pasaba. Como si mis pensamientos ya no me pertenecieran. Una tarde, recibí una llamada de mi madre en México. Contesté emocionada. Hacía semanas que no hablábamos. Pero antes de que pudiera decir más que un par de palabras, Edward entró en la habitación. No sé qué me pasó, pero rápidamente le dije a mi madre que la llamaría más tarde. Vi cómo me miraba. No estaba enfadado, solo observaba, como si tomara nota mentalmente. Más tarde esa noche, dijo que quería que nos mudáramos. Dijo que había encontrado un lugar mejor, con un alquiler más barato y un barrio más seguro. No pedí detalles, solo asentí. Nos mudamos en 2 semanas, y en el nuevo lugar noté algo que no pude ignorar. Las ventanas no tenían vistas, solo paredes. Cada habitación daba a un lado diferente de un edificio de ladrillo. No entraba la luz del sol, solo una luz tenue durante el día y el resplandor fluorescente de las farolas por la noche. Era como vivir dentro de una caja, seguro, tranquilo, encerrado. Empecé a perder la noción del tiempo. No podía saber qué día era sin mirar el móvil, e incluso eso me parecía peligroso, como si cada clic, cada deslizamiento estuviera siendo vigilado. Empecé a llevar un diario, no con palabras, sino con símbolos, pequeñas marcas para contar los días, mis estados de ánimo, los sueños que tenía. Lo escondía dentro de un zapato viejo debajo de la cama. Una vez encontré una vieja fotografía mía del día de nuestra boda. Me veía radiante, tenía el pelo más largo, una sonrisa más amplia y los ojos brillantes. Me quedé mirando la imagen durante un buen rato. Después la guardé en el cajón y nunca más la volví a abrir. Siempre me preguntan, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no huiste? Pero lo que no entienden es que el abuso no se siente como fuego, se siente como ahogarse lentamente. Para cuando te das cuenta de que necesitas aire, tus pulmones ya están llenos de silencio. Gracias por acompañarme en esta parte de mi historia. Si algo te resultó familiar, si despertó algo en tu interior que no has compartido, te entiendo. Deja un comentario con las palabras «Recuerdo quién soy», porque escribirlo puede ser el primer paso para reencontrarte contigo mismo. Juan A. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, considera suscribirte a este canal. Compartimos estas voces para recordarte que la sanación comienza cuando se rompe el silencio. Era un lunes por la mañana como cualquier otro. De esos lunes en que el café está un poco fuerte y el silencio en la cocina se siente más denso de lo normal. Acababa de terminar de barrer cuando llamaron a la puerta. No fue un golpe seco, de esos que esperan respuesta. Fue firme, preciso, como si quien estuviera al otro lado ya supiera la dirección correcta. Mi primer instinto fue mirar a Edward. Estaba sentado a la mesa, mirando el móvil, completamente inmóvil. Lo llamé por su nombre. No levantó la vista, ni siquiera cuando volvieron a llamar.
esta vez más fuerte, casi con urgencia. Abrí la puerta con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había 2 agentes, uniformados, amables, pero sus ojos eran fríos. Uno de ellos me preguntó si era Teresa Morales. Dije que sí. Mi voz salió débil. Me entregaron un documento que no pude leer del todo. Lenguaje legal, palabras largas. Entonces uno de ellos dijo: «Tiene que venir con nosotros. Tenemos preguntas sobre su estatus migratorio». Me giré hacia Edward. Ese fue el momento, ese preciso instante en que todo lo que había construido se derrumbó, porque no se levantó, no habló, simplemente me miró y dijo: «Probablemente sea un malentendido. Vaya con ellos». No preguntó de qué hablaban, no exigió una explicación, no me tendió la mano ni me la tomó. Simplemente se quedó sentado, con el teléfono en la mano, como si nada ocurriera. Sentí un escalofrío extraño recorrer mi cuerpo. No por miedo a los policías, sino por la repentina e insoportable frialdad del hombre al que llamaba mi esposo. Me permitieron coger un suéter. Pregunté si podía llevar mi teléfono. Dijeron que no. Pregunté si podía llamar a alguien. Dijeron que más tarde. Volví a mirar a Edward. Su rostro era indescifrable. No estaba enfadado, no estaba triste, simplemente vacío, como si ya hubiera superado ese momento, como si yo ya no formara parte de su vida. Mientras me conducían al vehículo, vi mi reflejo en el retrovisor. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad, y su boca abierta, como si la hubieran pillado a mitad de una pregunta, me dejaron sin palabras. Quise gritar que aquello estaba mal, que yo no había hecho nada, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. La furgoneta olía a metal y a historias viejas. Me senté entre 2 mujeres. Una lloraba en silencio, con las manos temblando en el regazo. La otra miraba al frente, con la mirada perdida. Quise preguntarles si sabían por qué estaban allí, si alguien las esperaba en casa, pero ninguna habló. Un silencio nos envolvía, como polvo sobre muebles olvidados. Cuando llegamos a Pinces 200, las instalaciones no se parecía en nada a lo que esperaba, ni alambre de púas, ni perros guardianes. Solo un edificio gris liso con una puerta metálica que se abrió con un zumbido desde dentro. Crucé esa puerta y sentí como si saliera de mi propia vida. Me dieron un número, una camilla, un uniforme. Me tomaron las huellas dactilares, una foto y lo poco que llevaba encima. Volví a preguntar si podía llamar a alguien. Me dijeron que más tarde. Ese más tarde se convirtió en nunca. La primera noche no dormí. Las luces permanecieron encendidas. Un tenue resplandor iluminaba cada habitación, como un hospital que nunca descansa. Cada pocas horas, un guardia pasaba. El tintineo de las llaves, el golpeteo de las botas contra el cemento. Algunas mujeres lloraban en sus literas, otras rezaban. Yo solo miraba al techo, intentando recordar todo lo sucedido. ¿Había pasado algo por alto? ¿Una señal? ¿Una advertencia? Al tercer día, por fin me permitieron una breve reunión con un abogado de oficio. Era joven, nervioso, no dejaba de mirar sus notas. Me hizo preguntas como: ¿se quedó más tiempo del permitido por su visa? ¿Y estaba al tanto de la orden de deportación? Le dije que no entendía, que mi esposo se había encargado de mis trámites, que nunca había recibido ninguna carta. Me dijo que el sistema estaba saturado, que los errores ocurren, pero esto no me pareció un error. Esto me pareció algo personal. Me dijo que alguien había presentado una denuncia contra mí, anónima, pero detallada. No sabía el nombre, pero lo intuí en su mirada, como si supiera que ya tenía un sospechoso en mente. Le pregunté si habían contactado a mi esposo. Dijo que no había recibido ninguna confirmación, pero en el fondo lo sabía. Lo supe desde el momento en que no se levantó, desde la forma en que me dijo: «Solo síguelos». Seguía esperando que llamara, que viniera, que en cualquier momento alguien entrara y dijera que todo había sido un malentendido. Me lo imaginaba llegando con papeles, gritándoles a los policías, exigiendo mi liberación. Pero pasaron las horas, luego los días. Nada, solo más silencio. Ese silencio que te corroe el alma lentamente. Hay un momento en que la esperanza empieza a marchitarse, cuando se convierte en algo amargo en el pecho. Ese momento me llegó durante una de las entrevistas de inmigración. Me preguntaron si sabía por qué me detenían. Dije que no. Me preguntaron si tenía algún documento. Dije que mi esposo lo tenía. Se miraron entre sí. Uno de ellos anotó algo rápidamente. Y entonces, con la naturalidad con que alguien comenta el clima, uno de ellos dijo: la queja era muy específica. Provenía de alguien de su hogar.
La habitación daba vueltas. Sentía como si me hubieran dado un puñetazo. No podía respirar. Mi marido, mi Edward, el hombre que una vez me trajo flores sin motivo alguno, el hombre que me leía cuando estaba enferma, el hombre que juró que nunca dejaría que me pasara nada. Él era quien me había hecho esto. Más tarde, esa noche, me senté al borde de mi litera, aferrándome a la fina manta como si fuera lo único que me unía a este mundo. No dejaba de pensar en nuestra casa, la ventana de la cocina que daba al callejón, las cortinas amarillas que cosía a mano, la forma en que Edward tarareaba mientras cocinaba huevos por la mañana. Pensé en nuestra boda, el vestido prestado, las promesas, el beso. ¿Qué lleva a alguien a cambiar así? ¿Qué se transforma en una persona para convertir el amor en traición? No tenía respuestas, solo preguntas que resonaban sin cesar en mi interior. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto. Si alguna vez has sufrido la traición de alguien en quien confiabas profundamente, comparte tu historia. Escribe en los comentarios. Me merecía algo mejor, porque así era. Y si estas historias te conmueven, considera suscribirte. No por la cantidad de suscriptores, sino porque en algún lugar alguien aún guarda silencio. Y tu presencia aquí podría ser lo que les dé valor para hablar. Hay lugares en este mundo donde el tiempo se detiene, donde las horas se convierten en días y los días se disuelven en una bruma de luces fluorescentes y puertas cerradas. Así se sentía estar en detención, una realidad suspendida donde las reglas de la vida normal ya no aplicaban, donde te convertías en un número en una lista, un rostro sin nombre, un cuerpo sin historia. En el momento en que me condujeron más allá de las pesadas puertas metálicas, el ambiente cambió. No solo hacía frío, era estéril, mecánico, de ese frío que se filtra a través de la tela y se instala hasta los huesos. Me dieron un uniforme, pantalones azul marino rígidos y una camisa gris holgada. Recuerdo tocar la tela y preguntarme cuántas mujeres la habrían usado antes que yo, cuántas habrían llorado sobre ese mismo escote, cuántas se habrían marchado y cuántas jamás habrían salido de allí. La sala donde me registraron era de un blanco cegador. No había ventanas. Un grueso panel de cristal separaba a los agentes del resto. Hablaban con órdenes breves. Siéntese, póngase de pie, mire al frente, quítese los pendientes, firme aquí. Obedecí todo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque temía que una sola palabra equivocada pudiera acarrear un castigo. Allí no tenía derechos. Al menos así lo sentí. Me asignaron un número y lo escribieron en una pulsera que debía llevar puesta siempre. Ese número se convirtió en mi identidad. Los agentes no me llamaban Teresa, me llamaban por números. Incluso cuando los corregía, apenas me miraban. Así era más fácil olvidar que éramos humanas, más fácil tratarnos como estadísticas en lugar de mujeres con hogares, familias y miedos. Me llevaron a una celda grande con otras 12 mujeres. Olía a desinfectante y sudor. Las luces permanecían encendidas. Un zumbido constante de los conductos de ventilación llenaba el aire, como un susurro interminable que obligaba a algunas mujeres a murmurar para sí mismas, solo para no volverse locas. Había un solo inodoro en una esquina, sin separador, sin privacidad. Aprendimos rápidamente a darnos la vuelta cuando alguien necesitaba ir al baño. Se convirtió en un acuerdo tácito. En un lugar que te despojaba de tu dignidad, nos dábamos mutuamente los fragmentos que podíamos. Conocí a una mujer llamada Maritza, de Honduras. Llevaba 2 meses allí. Antes era maestra. Me enseñó a doblar la manta fina, de forma que las caderas quedaran acolchadas contra la cama metálica. Me contó historias de tiempos, sus alumnos, y cuánto echaba de menos el olor a tiza. Nos aferrábamos a los recuerdos como si fueran salvavidas. Cada uno un pedazo de nosotros mismos que aún no nos habían arrebatado. Cada mañana nos despertaban a las 5, sin despertador, solo las luces cegadoras encendiéndose y el sonido de una batuta golpeando los barrotes. El desayuno era el mismo todos los días, una bandeja de plástico con huevos revueltos que sabían a goma, una tostada y un zumo. Para comer, un burrito recalentado en el microondas. Para cenar, pasta pegajosa como si fuera pegamento. Dejé de tener hambre después de la primera semana. Solo comía porque el mareo era peor que el hambre. Nos permitían salir al exterior 2 veces por semana, durante 30 minutos cada vez. Un patio de cemento rodeado de altos muros, sin árboles, sin cielo. Solo un resquicio de luz que nos recordaba que el mundo seguía existiendo. Algunas mujeres se quedaban en silencio, dejando que la luz del sol les acariciara el rostro como si
fuera algo sagrado. Otras caminaban en círculos, contando los pasos como si ese pequeño control significara algo. Los guardias no eran crueles, pero tampoco amables. Eran indiferentes, como si esto fuera solo un trabajo y nosotros un simple ruido de fondo. Vi a uno de ellos bostezar mientras una mujer se desplomaba presa del pánico. Otro puso los ojos en blanco cuando una niña suplicó que la dejaran llamar a su madre. Lo más aterrador no eran los gritos, sino el silencio. Podíamos gritar y nadie se inmutaba. Cada pocos días llegaban nuevas mujeres. Algunas se quedaban horas, otras meses. Una llegó sangrando. Había sufrido un aborto espontáneo durante el traslado. Le dieron paracetamol y una compresa. Eso fue todo. La ayudamos a asearse. La abrazamos cuando lloraba. Le susurramos que sobreviviría, aunque no estábamos seguros de creerlo. Seguí pidiendo ver mi expediente. Pedí hablar con un abogado. Pedí hacer una llamada. Las respuestas siempre eran las mismas. Más tarde, pronto, mañana. Pero los días seguían pasando y nada cambiaba. Escribía cartas en mi mente a Edward, cartas que jamás enviaría. A veces eran de ira, a veces de desesperación. La mayoría de las veces, simplemente de confusión. ¿Cómo podía alguien mirarte a los ojos todos los días y aún así desecharte? Una noche, soñé que estaba de vuelta en casa, en nuestro antiguo apartamento. El movimiento de las cortinas con la brisa. Podía oler las velas que solía encender en la cocina. Desperté llorando, acurrucada sobre mí misma como una niña. No lloraba porque extrañara el lugar. Lloraba porque, ni siquiera en mis sueños, él había venido a buscarme. Fue entonces cuando lo comprendí de verdad. Lo había planeado. No fue un error. No fue algo que nos pasó. Fue algo que él me hizo. Recordé lo callado que había estado la mañana que me llevaron. Qué tranquilo. Recordé cómo me dijo que simplemente me fuera, sin pánico, sin resistirme, solo con permiso, como si lo hubiera ensayado mentalmente cientos de veces. Cuando la verdad empieza a asentarse, no grita, susurra, y ahora el susurro era claro. Él había presentado la denuncia, él lo había orquestado todo, quería que me fuera. Hay momentos en la vida en que tienes que elegir entre derrumbarte o recomponerte poco a poco. Esa noche, tumbada bajo una manta que olía a lejía y tristeza, me hice una promesa: no desaparecería, no me borrarían del mapa, ni este lugar, ni él. Gracias por acompañarme en este capítulo de mi camino. Si alguna vez te has sentido como invisible, si tu dolor no importara, quiero que sepas que te veo. Tu historia es importante. Deja un comentario abajo que diga que no soy desechable. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, escuchadas y recordadas, suscríbete, porque nuestras voces importan, incluso cuando el mundo intenta silenciarlas. Me dijeron que tenía 1 hora, 60 minutos para recoger mis cosas, si es que tenía alguna, y prepararme para lo que llamaban repatriación. Una palabra tan fría, tan vacía, que casi sonaba a amabilidad, pero no lo era. Era deportación, expulsión forzosa, una decisión tomada sin mi consentimiento. No tuve oportunidad de hablar, no me avisaron, no tuve oportunidad de explicarme. Solo un papel metido en las manos con una fecha y un número de vuelo. Sentí como si alguien hubiera borrado mi existencia con un sello. El vuelo salió temprano, de esos que despegan cuando el mundo aún está medio dormido. Me metieron en una furgoneta con otras 3 mujeres. Nadie hablaba. El silencio en esa furgoneta era distinto al silencio en la comisaría. No era pesado, era entumecimiento. Ya habíamos superado la etapa de llorar, el pánico. Éramos fantasmas en nuestros propios cuerpos, mirando a través de ventanas que nos mostraban una vida de la que ya no formábamos parte. En el aeropuerto, nos condujeron por una entrada aparte, sin filas de seguridad, sin familias despidiéndose, solo agentes armados y un pasillo lateral que olía a limpiador industrial y metal viejo. Nos entregaron los documentos en sobres de plástico, como si fuéramos prisioneros devueltos. Un agente me dijo que no armara un escándalo. Otro me deseó buena suerte, como si fuera a disfrutar de unas vacaciones elegidas por mí. El avión no iba lleno. Estaba sentada en la última fila, cerca del baño. Hacía frío y me acurruqué contra la ventana, como si el cristal pudiera protegerme de la vergüenza que me quemaba por dentro. Al despegar, miré hacia abajo, a la ciudad que una vez había llamado hogar. El horizonte se fue empequeñeciendo hasta convertirse en un recuerdo, un borrón, un capítulo que se cerraba contra mi voluntad. Llegué a Ciudad de México con $23 en el bolsillo y sin que nadie me esperara. Mi maleta se había extraviado en el camino. Lo único que tenía
Era el mismo suéter que llevaba puesto el día que me llevaron y el sobre de plástico con mi nombre impreso en letras grandes, como la etiqueta de un paquete no deseado. El aeropuerto era un hervidero de gente, llena de viajeros que reían, corrían y abrazaban a sus seres queridos. Me quedé inmóvil en medio del caos, intentando no llorar. No quería parecer alguien que había fracasado. No quería parecer lo que me sentía, desechada, abandonada, destrozada. Encontré un pequeño banco cerca de un kiosco de café y me senté allí durante horas. No sabía a dónde ir. Mis padres habían muerto hacía años. Mi hermana se había mudado a otro estado y no habíamos hablado desde la boda. No tenía teléfono, ni contactos, ni plan. Solo tiempo, demasiado tiempo, y nada útil. Finalmente, encontré un refugio para mujeres. Una organización local sin fines de lucro ofrecía alojamiento temporal para deportadas. La habitación era pequeña, apenas más grande que un armario, pero tenía una cama, una manta con olor a lavanda y una mujer amable llamada Letty que me ofreció sopa sin pedir nada a cambio. Hacía semanas que no oía que pronunciaran mi nombre con dulzura. Cuando lo dijo, casi lloré. Las primeras noches no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Edward, no el del hombre con quien me casé, sino el de aquella última mañana. La mirada vacía, la frialdad, la forma en que lo había permitido sin inmutarse. Repasaba nuestro último año juntos como una película en bucle, buscando pistas. ¿Siempre fue su plan? ¿Me amó alguna vez? ¿Solo fui una conveniencia? ¿Un cuerpo para llenar un vacío? Empecé a buscar trabajo, pero no tenía currículum ni referencias. La mayoría de los sitios buscaban gente joven o mujeres con experiencia local. Acepté lo que pude encontrar, limpiando habitaciones de hotel, lavando platos en un restaurante donde el gerente me llamaba Teresa, pero jamás me miró a los ojos. Le enviaba lo poco que ganaba a una mujer que había conocido en detención. Seguía allí dentro, seguía esperando. Le prometí que no lo olvidaría. Hay algo profundamente humillante en que te despojen de tu vida y te devuelvan a un lugar que ya no sientes como tu hogar. México me resultaba familiar, sí, pero yo era diferente. Había amado en inglés, había soñado en otro país, había echado raíces que ahora me arrancaban, dejándome vulnerable e insegura de a dónde pertenecía. Pasé meses en ese extraño limbo, mitad superviviente, mitad fantasma. Dejé de mirar las redes sociales. Dejé de preguntarme qué estaría haciendo Edward. Me dije que no importaba, pero claro que importaba, porque sanar no es fácil, es complicado, es lento, está lleno de preguntas que nunca tendrán respuesta. Una tarde, de camino al trabajo, vi a una niña vendiendo chicles en la esquina. No tendría más de 8 años. Su vestido estaba manchado, su pelo enredado, pero sus ojos eran intensos. Me ofreció un paquete de chicles y sonrió con una esperanza casi dolorosa. Lo compré aunque no lo quería. Me agaché y le pregunté su nombre. Dijo que se llamaba Rosalinda. Le dije que el mío era Teresa. Me dijo que ese era también el nombre de su madre. Asentí y no dije nada más, pero por primera vez en semanas sentí un destello de algo, un hilo que me conectaba de nuevo con el mundo. Empecé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario los fines de semana. Ayudaba a mujeres a redactar currículos, rellenar formularios y a desenvolverse en trámites gubernamentales. La mayoría tenía historias parecidas a la mía, algunas peores. Algunas seguían atrapadas en el limbo legal de la detención. No hablábamos directamente del trauma, lo compartíamos en miradas, en la forma en que nos pasábamos agua, en el silencio, entre frases. Así fue como comencé a reconstruirme, no a través del perdón, no a través del olvido, sino a través del servicio, a través del poder silencioso de estar al lado de otras mujeres que también habían sido menospreciadas, borradas, devueltas. Juntas, nos recordamos mutuamente que seguíamos aquí, que seguíamos respirando, que seguíamos siendo humanas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de este recuerdo. Si alguna vez has tenido que empezar de cero, si alguna vez has sentido que el suelo se abría bajo tus pies, recuerda que no estás solo. Escribe en los comentarios, estoy reconstruyendo. Deja que tu voz resuene en este espacio. Y si estas historias te brindan consuelo, fuerza o simplemente un momento de reflexión, te invito a suscribirte, porque en esta comunidad compartimos el dolor y la sanación. Juntos, Todavía recuerdo el día en que por fin contesté el teléfono. No sonaba. Había esperado tanto tiempo a que alguien me llamara, un abogado, un amigo, quien fuera.
pero lo único que oía era el zumbido del aire acondicionado en mi habitación del albergue. Me temblaban los dedos al agarrar el auricular. El número pertenecía a la pequeña organización sin fines de lucro de El Paso, a la que me había puesto en contacto desde México meses atrás. Me dijeron que habían encontrado algo. Habían encontrado mi expediente. Cuando entré en la pequeña oficina, no me esperaba lo que encontré. Había una pila de papeles tan gruesa que parecía una guía telefónica. Cada hoja era un registro de lo que me había sucedido, cómo llegué, cómo me casé con Edward, cómo llegó la denuncia en plena noche y cómo me secuestraron. Le pregunté a la abogada qué era exactamente aquello. Me dijo que era el expediente administrativo completo, el sobre que contenía la denuncia, la dirección IP registrada en el sistema, el historial de correos electrónicos utilizados para la información, el nombre del funcionario que la aprobó. Por primera vez comprendí la magnitud de la traición que había sufrido. Una cosa es sentirse engañado, otra muy distinta es tener las pruebas. Vi mi nombre, vi nuestra dirección, vi la fecha de la llamada, realizada un jueves mientras yo estaba en el trabajo. Vi la firma de Edward, digital, pero inconfundible. Vi la nota que mencionaba abandono del hogar y discrepancias en la visa. Casi podía oír el clic de sus dedos al pulsar enviar. Su estrategia fue fría y precisa. No solo me abandonaron, me eliminaron. En ese momento comprendí que formaba parte de algo mucho más grande que mi dolor. Había caído en una trampa invisible, cuidadosamente tendida por la persona en quien más confiaba. Pensé en el lenguaje que había aprendido en inglés. Activo, pasivo, remoción. De la noche a la mañana, mi vida se convirtió en jerga legal, y sabía que no era la única. Había miles de casos como el mío, personas desaparecidas por papeleo, no por violencia. El arma no fue un puño, fue una denuncia anónima, presentada con una dirección, un nombre, una fecha. Un esposo que vestía el amor como una armadura. Entonces llegó la parte que menos esperaba, la recomendación de reabrir mi caso. La abogada dijo que, dado que habían surgido pruebas que demostraban que el autor de la denuncia vivía en mi casa, teníamos motivos para impugnar la decisión. Es raro, dijo, pero posible. A la mayoría nunca se les informa. La mayoría nunca recibe los documentos. Sentí algo despertar en mi interior. Esperanza. Era frágil, como hierba seca que se prende con el viento, pero existía. De vuelta en el refugio, me senté en la litera con el expediente azul en el regazo. Hojeé las páginas. Reconocí la casa donde trabajé por primera vez como niñera, la calle donde Edward y yo compramos nuestra tostadora, el certificado de matrimonio, el color del apartamento, el primer extracto bancario. En una esquina había garabateado una nota. Aquí no hay peligro. Qué ingenua parecía. Dejé que una voz me asegurara que las comidas tranquilas, las bromas en el coche, las sesiones nocturnas de lavandería, todo aquello enmascaraba el peligro. Dejé que el amor fuera el silencio que me mantenía ciega. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cuántas veces lo había hecho por sí mismo? ¿Por conveniencia? ¿Lo había planeado desde el principio? ¿O se había dejado llevar? ¿Acaso la lógica exige malicia? ¿O puede ser simplemente negligencia disfrazada de protección? Recordé los paseos que dábamos por el malecón, la brisa marina recordándonos que estábamos vivos. Recordé su mano, en la mía, frente a los letreros de neón de la ciudad. Recuerdo el día en que le sugerí que tomáramos el tren a Chicago. Dijo que no porque tenía una reunión. Ahora desearía haber insistido. Llamé a mi hermana. Le conté lo que había encontrado. Se le quebró la voz, pero conservaba una fuerza que creía perdida. Me dijo que debía estar orgullosa. Le dije que me sentía como si despertara tras un sueño eterno. Me respondió que esto era solo el comienzo. Y la escuché. Y aquí estoy, contándoles esta verdad. No porque sea brillante, no porque tenga respuestas, sino porque merecemos saber. Si alguna vez has sentido algo extraño en tu hogar, si la confianza te jugó una mala pasada, escribe "Descubro la verdad" en los comentarios, porque tu voz importa, porque tu historia podría abrirle los ojos a alguien más. Y si crees que lo que me sucedió no debería sucederle a nadie más, suscríbete y acompáñame en este camino, porque nuestra verdad es nuestro poder. La primera vez que entré en la oficina de inmigración, recuperando mi identidad y no defendiendo mi existencia, sentí que estaba al borde de un precipicio. Detrás de mí quedaba todo lo que me había destrozado. Delante de mí, la incertidumbre. Y bajo mis pies, el suelo aún temblaba. Pero entré de todos modos, apretando la carpeta contra mi pecho.
Sentía un hormigueo en las yemas de los dedos. No temía un no por respuesta. Había vivido cosas peores. Temía ser ignorada, que mi historia volviera a desaparecer en los archivos de un sistema diseñado para olvidar a mujeres como yo. La abogada habló en mi nombre. Tenía una voz tranquila y la mirada apenas parpadeaba. Observé a la gente leer las nuevas pruebas. Habló muy poco. Pasaba las páginas como si no pesaran nada, pero yo sentía el peso. Cada palabra en ese expediente me había costado pedazos de mi vida. Cada fecha y hora era una herida mal cicatrizada. Cada formulario firmado, una traición que aún dejaba una cicatriz. Quería gritar que esto no era solo papeleo, era mi vida. Pero guardé silencio, temerosa de romper el momento. Había aprendido que el silencio, cuando se elige, puede ser poder. El agente se detuvo en la sección donde aparecía la firma digital. El nombre completo de Edward, nítido como el agua. Su dirección IP, la fecha en que presentó la denuncia. Una hora que coincidía con la mañana en que yo estaba en casa horneando pan de plátano para sus compañeros de trabajo. Se había comido 3 rebanadas antes del mediodía. Me dijo que eran las mejores que jamás había hecho. Horas después, me denunció. Y aún así, volvió a casa esa noche. Me besó la frente. Durmió a mi lado como si nada hubiera cambiado. El archivo también mostraba correos electrónicos que había enviado desde nuestra computadora portátil compartida. Creó una cuenta falsa para hacerse pasar por un ciudadano anónimo, preocupado por una posible infracción de inmigración. Presentó copias de mi antigua visa. Escaneó nuestro contrato de arrendamiento. Incluyó nuestra dirección, completa. Sabía exactamente qué decir para que se tramitara un caso urgente. Una vez le enseñé a usar las páginas web del gobierno. Pensé que le estaba dando herramientas. Estaba preparando mi propia perdición. El agente me hizo una pregunta inesperada. Me preguntó si quería presentar cargos. Me quedé paralizada. Sentí como si me pidieran pulsar un botón que podría destruir los últimos 5 años. No supe qué responder. ¿Qué se hace con un amor que se convierte en evidencia? Le dije que necesitaba tiempo. Asintió. Pero algo en su rostro cambió. Tal vez respeto, tal vez lástima, tal vez ambas cosas. Esa noche me senté sola en el jardín detrás del refugio. El cielo estaba salpicado de estrellas. Me envolvía una quietud que no se sentía como soledad. Cerré los ojos y pensé en la justicia, no en la venganza, solo en la verdad, solo en el reconocimiento. No quería ver sufrir a Edward. Quería que la gente supiera lo que había hecho. Quería que los sistemas vieran lo fácil que es para un hombre usar el amor como arma, lo sutil que parece el control en la superficie, lo amable que puede parecer el abusador ante el mundo. En los días siguientes me encontré escribiendo más, no solo para el juzgado, para mí, páginas y páginas. Escribí sobre nuestro primer beso, sobre cómo me tomaba de la mano en las películas, sobre la primera vez que me preparó la cena. Necesitaba recordarlo todo, porque olvidarlo por completo significaría olvidar una parte de mí misma, y no quería borrarla, quería recuperarla. Una mañana escribí algo en un trozo de papel y lo pegué en el espejo sobre mi cama. Decía, sobreviviste, esa es la victoria. Lo leía cada día como una oración, como una promesa, como prueba de que había superado la adversidad y seguía en pie. Y no solo en pie, hablando. A medida que avanzaba el proceso para reabrir mi expediente, comencé a hablar con otras mujeres. Algunas seguían escondidas, otras vivían con miedo de ser denunciadas por familiares o empleadores. Una mujer me contó que su propio hermano había enviado su información al ICE tras una disputa por la herencia. Otra dijo que su exmarido la amenazó con migrar para impedir que testificara en el juicio sobre su violencia. Estas no eran historias aisladas, eran comunes, ocultas, silenciadas. Pero ahora conocía los patrones. Ahora podía ver las grietas por donde debía entrar la luz. Un día, concedí una breve entrevista a una periodista que investigaba casos de deportación conyugal. No usé mi nombre, real. No estaba preparada, pero conté la verdad, cada detalle, cada instante. Cuando se publicó el artículo, leí los comentarios en silencio. Decenas de mujeres escribieron, «Esto también me pasó a mí. Pensaba que estaba sola, pensaba que era mi culpa». Fue entonces cuando lo supe. Contar mi historia no solo me ayudaba a sanar, se trataba de romper el ciclo, de aliviar la carga de otra persona. La sanación no siempre llega con un amanecer, a veces llega con una carta. La mía llegó semanas después, un sobre grueso. Lo sostuve durante 1 minuto entero antes de abrirlo. Dentro estaba la confirmación de que mi caso había sido reabierto, que podía solicitar mi regreso legalmente.
que alguien, en algún lugar, me creía. Lloré durante mucho tiempo, no de alegría, sino de liberación, al saber que no me habían olvidado, que mi dolor no había desaparecido en algún cajón del gobierno, que mi voz, aunque tenue, había dejado eco. Si alguna vez has tenido que luchar para ser visto, si alguna vez has dudado de tu propia realidad porque alguien te hizo cuestionarla, deja un comentario que diga, creo en mi voz. Dilo no solo por mí, sino por ti. Y si esta historia te conmovió profundamente, suscríbete a este canal, no por lástima, sino por empoderamiento, porque historias como esta merecen ser contadas, y nosotros también. Todavía recuerdo haberlo encontrado al otro lado de la sección de frutas y verduras del supermercado. Estaba agachado recogiendo una naranja que se le había caído. La luz del sol que entraba por los escaparates le iluminaba el pelo, haciéndolo brillar. Pensé que sería un momento agradable, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo desconocido, un destello de miedo, rápidamente disimulado por el saludo informal. Me acerqué despacio, cada paso cargado de recuerdos. Edward, dije en voz baja. Se quedó paralizado. Por un instante, el mundo se detuvo. Los carritos detrás de nosotros, el tintineo de las botellas, la suave música que sonaba, todo se desvaneció. No dijo nada. Abrió la boca y la cerró. Levantó la naranja y pasó a mi lado, colocándola en su cesta. Me quedé mirando su espalda. El hombre que una vez cargó mis maletas, me tomó de la mano, me susurró, «Te quiero». Ahora simplemente se alejaba, sin disculparse, sin mostrar ningún reconocimiento. Sabía que se había ido del país, que había vendido la casa que compartíamos, que se había mudado lejos de todas las calles que conocía. Me enteré por amigos y por los registros de la propiedad. Pero verlo en persona me produjo algo totalmente inesperado, una oleada de dolor tan intensa que no supe distinguir si era tristeza o rabia o ambas. En ese breve instante me pregunté, ¿cuánto tiempo llevé su recuerdo en el pecho? ¿Cuánta vida había transcurrido mientras esperaba a que hiciera algo? Después, repasé el encuentro en mi mente. Lo anoté en mi diario. El naranja, la luz del sol, el silencio entre sus palabras y sus acciones. Me di cuenta de la valentía que requería enfrentarlo, o al menos intentarlo. No lo abordé con ira, sino con la verdad. Caminé hacia el recuerdo de nuestra vida juntos y le dije que lo recordaba. Y con ese acto, reclamé algo que él había intentado arrebatarme. Cuando regresé al refugio, me temblaban las manos. Escribí su nombre en una mecedora del viejo apartamento. Recordé las noches en que le escribía currículos. Recordé nuestra cocina, las cortinas amarillas, cómo cambió las cerraduras, cómo me dijo que no tenía que trabajar tanto. Me pregunté, ¿acaso algo de eso fue real? ¿O solo estaba viviendo la historia de otra persona? Quedó claro que la lucha no era solo contra el sistema que me deportó, sino contra quien lo utilizó como arma. La tinta en los documentos legales, los sellos en los sobres, los formularios oficiales, todo eran sus herramientas. Comprendí que ya no era una víctima, sino una testigo, un testimonio viviente de lo que sucede cuando el amor se usa como trampa. Al alejarme del pasillo, supe que había cruzado un umbral, una línea que separaba el silencio de la visibilidad, e hice una promesa en silencio. No esperaría a que desapareciera. Borraría el recuerdo de su traición con mis actos, diciendo la verdad en voz alta. Si estás viendo esto y reconoces esa sensación en los ojos de otra persona, ese momento en que quien prometió quedarse quieto decide marcharse, comparte tu historia. Escribe en los comentarios, me veo reflejada en tu historia, porque cuando hablamos, rompemos el silencio. Y si este canal te importa, suscríbete para unirte a otras personas que están recuperando sus voces, sus verdades y sus vidas. Regresar legalmente a Estados Unidos fue algo totalmente inesperado. Había cargado con el peso de esos años preguntándome si mi vida, mi voz, incluso mi existencia importaban. Al pasar por la aduana, con mi visa recién expedida en manos temblorosas, sentí una mezcla de alivio e incredulidad. El aire olía diferente, la ciudad parecía más vibrante, más brillante, como si hubiera esperado mi regreso y hubiera contenido la respiración hasta ese momento. Casi podía oír cómo exhalaba, dándome la bienvenida. Alquilé un pequeño apartamento cerca del centro. No era gran cosa, pero era mío. Sin paredes compartidas, sin rutinas impuestas, sin jaulas invisibles. Lo decoré con sencillez, con luces cálidas, una pequeña estantería y plantas que pudiera cuidar, porque atender a la vida fuera de mí me recordaba que aún tenía raíces. Una mañana, mientras caminaba por la calle,
Me di cuenta de que podía moverme con libertad. Podía hablar sin buscar trampas ocultas en la sonrisa de alguien. Podía respirar sin contar las horas hasta que alguien decidiera retomar el control. La libertad era algo cotidiano, y sin embargo, cada paso se sentía extraordinario. Me puse en contacto con las mujeres que conocí en México, las que aún luchan con sus propios casos de deportación. Nos reuníamos en centros comunitarios, cafés, pequeñas bibliotecas. Algunas tenían miedo, algunas dudaban de su valía. Las escuché, hablé con ellas, compartimos documentos, contactos, consejos, y empecé a comprender que el mayor poder que había obtenido de mi experiencia no era solo el permiso legal para estar aquí, era el conocimiento práctico de la supervivencia. Era conocer las fallas del sistema, las maneras en que alguien puede ser utilizado en su contra y cómo defenderse. Trabajando en la comunidad, encontré un nuevo propósito. Ayudé a mujeres a reconstruir sus vidas, a superar obstáculos legales y a recuperar su confianza. Las vi erguirse, alzar la voz y sonreír sin miedo. Y comprendí algo que los años de detención y exilio me habían enseñado. Sobrevivir no es solo resistir, sino transformarse. Es usar las cicatrices del pasado para guiar, proteger y educar. Algunos días me sentaba con una mujer que me contaba cómo su propio esposo la había amenazado con la deportación para controlarla. Mientras hablaba, recordaba a Edward la forma en que había manipulado los sistemas, cómo había disfrazado la traición con amor. Le tomaba las manos, la miraba a los ojos y le decía: «No es tu culpa, no estás sola, y superarás esto». Esos momentos eran sagrados. Cada historia compartida era un pedazo de justicia, un pedazo de dignidad recuperada. Comencé a documentar mi experiencia, no solo para mí, sino también para otras personas. Tomé notas detalladas sobre lo sucedido, cronologías, patrones, correos electrónicos y testimonios. Lo recopilé todo en una guía para mujeres que enfrentan amenazas similares. No era solo un manual de supervivencia, sino una hoja de ruta para recuperar la voz y el control. Y mientras escribía, me di cuenta de que la historia había cambiado. Ya no era la mujer asustada esperando respuestas, sino quien las daba, quien iluminaba el camino. Sin embargo, hubo noches en las que el sueño se resistía. Me quedaba despierta, pensando en los años perdidos, en lo que podría haber hecho de otra manera, en la joven Teresa que confió con demasiada facilidad. No permití que el arrepentimiento me dominara. En cambio, me recordaba a mí misma que aprender es parte de la supervivencia, que perdonarse a uno mismo es tan importante como enfrentarse al traidor. Y en este espacio de reflexión y acción descubrí una profunda verdad. La liberación no es solo legal, es emocional. Es recuperar tu narrativa, expresarla en voz alta y ver cómo resuena más allá de tu propia vida. Comprendí que lo que Edward había intentado borrar no era solo mi presencia en Estados Unidos, sino mi identidad, mi voz, mi autoridad sobre mi propia historia. Al regresar, al reconstruir, al ayudar a otros, lo había recuperado todo. Si estás escuchando esto, recuerda que tu historia importa, incluso si alguien intentó silenciarla. Deja un comentario con las palabras «Estoy recuperando mi vida», porque contarla en voz alta es el primer paso para recuperar tu poder. Y si crees que las historias de supervivencia y justicia deben llegar a quienes las necesitan, suscríbete a este canal. Aquí, cada voz es valorada, cada experiencia honrada y cada sobreviviente recordado. Hay historias que comienzan en silencio, historias que crecen silenciosamente en las sombras, en los espacios donde la verdad se oculta tras el amor, donde el dolor se suaviza con la rutina, donde la traición llega vestida de familiaridad. La mía fue una de esas historias, pero no termina ahí. Aquí termina todo, conmigo hablando, conmigo reclamando cada palabra, cada aliento, cada segundo de la vida que reconstruí. Al mirar atrás, pienso en la mujer que solía ser, la que reía al oír girar la llave en la cerradura, la que preparaba café antes del amanecer y esperaba su sonrisa como si fuera el sol. No sabía lo que le esperaba, no merecía lo que le hicieron, pero no se ha ido, está aquí, en cada palabra que pronuncio ahora, más fuerte, más sabia, más valiente. La llevo conmigo, no como un recordatorio de debilidad, sino como prueba de transformación. He atravesado toda clase de oscuridad, legal, emocional, espiritual. Me han detenido, me han descartado, me han borrado, pero me levanté. Y en ese levantamiento encontré más que justicia. Encontré un propósito.
Lo encontré en las manos que sostuve al cruzar las fronteras migratorias, en las mujeres que susurraron sus verdades por primera vez, en los momentos en que lloramos juntas, no porque estuviéramos rotas, sino porque estábamos sanando. A quienes dudaron de mí, gracias. Me enseñaron a mantenerme firme, sin aplausos. A quienes creyeron en mí cuando olvidé cómo creer en mí misma, gracias. Me apoyaron en los momentos más difíciles. A quienes aún esperan que alguien crea su historia, escuchen esto. Su verdad importa. Su dolor no es invisible. Su voz puede derribar barreras. Antes pensaba que la justicia era un castigo, pero ahora sé que la justicia es simplemente ser vista. Es una mujer que cuenta su historia completa, sin ocultar el dolor, sin borrar la angustia, sino diciendo, sí, esto pasó, y sí, sobreviví. Hoy sonrío sin miedo, duermo sin mirar las cerraduras, vivo sin esperar a que el suelo se desplome bajo mis pies. No necesito permiso para existir, no necesito un amor condicionado. Soy mi propia prueba, mi propio permiso, mi propio hogar. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias. Gracias por escuchar, por quedarte, por darle espacio a la verdad, por acompañarme en cada recuerdo doloroso, en cada momento de silencio convertido en sonido. Tómate un segundo para comentar, abajo con las palabras, honro mi camino. Que esa sea tu ofrenda, tu eco en este espacio, tu recordatorio de que tu sendero, por muy sinuoso que sea, es sagrado. Y si esta historia te conmovió, si crees en el poder de la verdad y en la fuerza de la supervivencia, te invito a suscribirte, no solo a un canal, sino a un movimiento, un lugar donde historias como la mía pueden respirar, donde se comparte la sanación, donde se rompe el silencio, juntos. Te espera otra historia, justo en la pantalla. Un capítulo más de verdad, otra mujer que encontró su camino de regreso. Haz clic para verla ahora. Y recuerda, no importa en qué punto de tu historia te encuentres, no estás sola. Estamos aquí, sobrevivimos y seguimos levantándonos. Hasta la próxima, gracias. De todo corazón, gracias.